Viaje a la Nueva Granada, por el Dr. Safrey. Capítulo 7. De Nare a Medellín. Navegación por el río Nare. La bodega de San Cristóbal. Camino de las cordilleras. Medios de transporte. Los tambos. Arqueología de Nueva Granada. La naturaleza en los Andes, Marinilla. Riñas de gallos. De Río Negro a Medellín. Vista de la cima de la montaña de Santa Elena. Libro escrito por el Dr. Safrey por alrededor de los años de 1861. 8 hombres y una piragua conducen por el río Nare mi gran piragua descubierta. A lo grandioso ha sucedido lo pintoresco. Ya no hay vastos horizontes ni paisajes que se pierdan de vista, ni playas cubiertas de caimanes, ni jóvenes islas pobladas de aves. Un río poco ancho, encajonado entre montañas que forman gradería, sigue su curso tortuoso y a cada recodo cambia de aspecto. No hay pueblos ni viviendas en las orillas. La naturaleza parece haberse recogido en sí misma. Costeábamos acercándonos lo más posible a la orilla, para buscar un poco de sombra, porque el calor era intenso en aquel angosto y profundo valle. Al pasar por un arco de verdura, dejóse oír un fuerte roce en el ramaje, y alguna cosa cayó en la piragua. Era nada menos que una serpiente verde y negra, de 4 a 5 pies de longitud. Pero según vi, el animal no tenía malas intenciones. Pareció tan espantado como los negros, que lanzaron atronadores gritos y al mismo momento se precipitó al río para ganar la orilla a nado. Lo que admira sobre todo en la vegetación de este valle es el gran número de árboles cuya cima está coronada de flores. La variedad de formas y de tintes del follaje contribuye también a comunicar al conjunto un aspecto particular. En unos sitios se ven hojas gruesas y barnizadas que brillan como un espejo donde se reflejan los rayos del sol. Más allá son de un color verde mate aterciopelado. Otras están cubiertas de una pelusa amarillenta o blanca y cuando las agita el aire presentan visos plateados o dorados. La orilla forma casi por todas partes una suave pendiente, pero el lecho se estrecha a intervalos entre 2 contrafuertes cortados a pico por las aguas. En otros puntos se intercepta por el hundimiento de las rocas, formándose entonces una especie de cascada impetuosa. Una de ellas, llamada Remolino, es el terror de los bogas y nos costó mucho trabajo franquearla. Cuando se trate de introducir la navegación de vapor en el Nare, los ingenieros habrán de vencer grandes obstáculos, pero como estas cascadas son poco extensas, bastará hacer saltar algunas rocas para que se puedan franquear sin grandes dificultades, por medio de un cable fijado en la orilla. Habiendo salido de Nare a las 7 de la mañana, llegamos a eso de las 2 de la tarde a la bodega de San Cristóbal. Allí es donde hacen escala las embarcaciones y donde desemboca el camino llamado Real que conduce al estado de Antioquia. La bodega consiste en una casa bastante grande que sirve para depósito comercial. En ella se guardan todas las mercancías destinadas al interior durante un periodo que varía de 1 semana a 6 meses, según el buen deseo o actividad del agente director, el estado de los caminos y la facilidad de los medios de transporte. Allí vi una porción de objetos abandonados por sus propietarios, europeos lo más, a causa de la falta de medios para transportarlos a su destino, o bien por su forma o su peso. Había calderas para evaporar la sal o azúcar, instrumentos de sondaje, planchas de metal, piezas de hierro, de una draga, de una pequeña máquina de vapor y otros muchos instrumentos de industria que se quedaron a la puerta del país porque esta puerta no era bastante grande. Para que los fardos se puedan transportar a lomo, no deben tener más de 85 centímetros de largo por 45 de alto y de anchura, y el peso no ha de exceder apenas de 50 kilogramos o 60 cuando más, con objeto de preservar
de los choques y de la lluvia, las cajas y fardos es preciso cubrirlos bien con una capa de paja y fuertes lienzos, de los que allí llaman encerados. Algunas veces sucede que un objeto voluminoso, pero cuyo peso no excede de 75 u 80 kilogramos, se puede cargar en una mula. Pero si se trata de transportar un cajón algo grande que contenga cosas frágiles, lo más prudente es que lo lleven hombres. Para un fardo del peso y volumen de un piano, por ejemplo, se emplean de 12 a 16 faquines a fin de que puedan relevarse y andan 2 leguas diarias, mientras que las mulas recorren solo 3 o 4. Fácilmente se comprenderá por estos detalles hasta qué punto debe resentirse el comercio y la industria en un país donde los transportes son tan lentos y onerosos, y si os quejáis aún, os contestarán que todo ha cambiado mucho en los últimos años, realizándose un progreso increíble. Alguno podría no creer, pero nada más cierto. Hace poco que el Camino Real, desde la bodega de San Cristóbal a Medellín, capital del estado de Antioquia, no era practicable sino para el ligero pie de los indios. Una mula no habría podido pasar, y solo el hombre hacía las veces de bestia de carga para el transporte de las mercancías y de los viajeros. Los que habían corrido las minas de México en los caballitos, que no eran otra cosa sino indios ensillados para el uso del hombre, no hallaban en esto nada de particular, pero a los novicios les causaba no poco asombro ver que se les presentaban para montura un indio fornido y robusto que llevaba en la espalda una silleta sujeta a la cabeza por un frontal. El transporte es un poco lento, decían al viajero, pero el pie de ese hombre es seguro y podéis fiaros de él. Los conductores se habían acostumbrado a tan rudo oficio que no dejaba de reportarles ganancias, y tanto es así que cuando en la Asamblea Legislativa se propuso por primera vez hacer el camino practicable para los mulos, los empresarios de transporte por medio del hombre y los conductores mismos reclamaron con tanta insistencia que se abandonó momentáneamente el proyecto. Sin embargo, la influencia de los comerciantes hubo de predominar y el sendero primitivo, desembarazado de algunos árboles, dio paso a las mulas, recibiendo el pomposo título de Camino Real. Pizarro escribió a la corte de España diciendo, entre otras cosas, que no había en toda la cristiandad un camino tan magnífico y bien hecho como el que conducía del Cusco a Quito, y cuya extensión no bajaba de 500 leguas, según el licenciado Polo O. Eduardo Ollina Capac, cuyo padre había conquistado el reino de Quito, hizo conducir por este camino desde Cusco hasta su capital las enormes piedras destinadas a la construcción de su palacio. Ahora bien, ¿no es triste ver que después de 3 siglos de dominación no tenga el país sino unos míseros caminos que dan a conocer su rápida decadencia desde que se halla en poder de un pueblo civilizado? En los estrechos valles de las cordilleras, el sendero suele seguir las orillas de un río o de un torrente. Es la pista de los primitivos viajeros, que luego se ensanchó un poco. Aquellos atrevidos exploradores no tenían más remedio que costear las corrientes para no extraviarse en la vuelta, y allí, donde el lecho era poco profundo, parecíales menos fatigoso avanzar por él que abrirse camino en la orilla. Una vez en las montañas ganaban las crestas más altas, a fin de reconocer el país, y así es como procede aún el indio que marcha a la descubierta. Parece que en las partes pobladas se podría adoptar un sistema menos primitivo, pero no sucede así. En tierras bajas, el camino sigue tan pronto la orilla como el lecho mismo de las corrientes. En las regiones altas, serpentea por las cimas. Si una montaña aislada intercepta el paso, se sube y se baja, y encuéntrase el viajero después de un día de marcha a media legua del punto de partida. Únicamente la naturaleza es la que se encarga de la conservación, o más bien del deterioro de la mayor parte de los caminos. Solo se encuentran hoyos, desprendimientos, rocas bordeadas de precipicios y árboles caídos que ponen a prueba la paciencia del hombre más resignado. A cada momento se hallan también como unos pasadizos que llaman allí canolones, cuya formación explicaré aquí. Durante la estación de las lluvias, el camino que sigue la arista de las colinas se ablanda bajo los pies de las mulas, y a cada tempestad la capa de barro es impulsada por las aguas.
Poco a poco se ahueca el camino entre los declives que la bordean y cuando se está en el fondo de esta especie de desfiladero no se ve, al mirar hacia arriba, sino una estrecha faja de cielo. En ciertos sitios se inclina de tal manera el suelo que las mulas no se atreven a bajar paso a paso. Estiran las piernas delanteras, recogen lo más posible el cuarto trasero y se dejan deslizar sobre las 4 herraduras. Los muleteros tienen muy buen cuidado de lanzar sonoros gritos antes de penetrar en estos desfiladeros, pues si 2 caravanas llegaran a encontrarse, no podrían retroceder ni pasar adelante. Cierto día, que avanzaba yo solo por un camino poco frecuentado, al llegar al centro de un tortuoso canalón, vime de pronto frente a un jinete que, adelantando a su vez, no había tomado la precaución de costumbre. Y he aquí que nuestras mulas llegan casi a tocarse, y nos quedamos mirándonos uno a otro sin proferir palabra. No obstante, recobrándose al punto, el viajero, que parecía hombre de buen humor, rompió el silencio diciéndome: «Vaya, hétenos aquí bien apurados entre 2 muros». «Sí», contesté yo, «y por culpa nuestra». «Felizmente», repuso el otro, «no es la primera vez que me veo en caso semejante». «Entonces sabréis cómo salir del apuro». «Sí». «¿Conocéis bien vuestra mula?» «No, porque es de alquiler». «Pues bueno, voy a deciros lo que debe hacerse. Apeaos, yo vendaré los ojos de vuestra mula, le ataré los pies y la obligaremos a echarse de lado. Después será preciso cubrir la silla con nuestras mantas. Nos agarraremos un instante a las paredes del canalón y mi mula pasará sobre la vuestra sin hacerle daño alguno». Dicho y hecho. Un momento después pudimos continuar nuestro camino. Por lo demás, no me desagradó del todo aquel encuentro. El viajero llevaba fijo en su silla un tronco de bejuco que me pareció ser el acuático. Preguntéle dónde lo había encontrado y gracias a sus indicaciones pude estudiar perfectamente esta planta algunas horas después. Este bejuco tiene el grueso de la muñeca, su corteza gris está surcada en toda su longitud y, si se desprende rápidamente un trozo, cortando primero la parte inferior, brota un agua dulce, muy sana, por la cual se ha designado esta planta con el nombre de bejuco del viajero. Ciertamente que es un recurso precioso para aquel que se halla en medio de un bosque en países áridos. El bejuco presenta numerosas células de color encarnado con mezcla de blanco. Las fibras forman alrededor de la médula radios cortados por divisiones circulares. Las hojas tiernas, al principio de un rojo púrpura, adquieren luego un tinte verde oscuro en la cara superior y blancuzco en la inferior. Son ásperas y secas, alternas, elípticas y terminadas en punta. A las flores, dispuestas en corimbo, suceden bayas piriformes. En el camino de San Cristóbal a Medellín, escasean mucho los pueblos y hasta las casas aisladas. Verdad es que los muleteros que transportan las mercancías se acomodan mejor en los tambos, especie de grandes cobertizos construidos a expensas de los habitantes en los caminos más frecuentados. En uno de estos albergues pasé la primera noche después de salir de la bodega. Un poco antes de llegar al tambo, está el camino cerrado por una barrera compuesta por 2 hojas llenas de agujeros, por los que se introducen cañas y que los conductores abren y cierran con precaución. No lejos de allí hay otra barrera semejante, asegurándose primero si está en buen estado, y hecho esto, se descargan los fardos, se colocan convenientemente. Cuando todo está en orden, prepárense los hombres a cenar. El uno saca agua de un tronco de bambú, el otro enciende fuego en el hogar, formado por 3 o 4 grandes piedras, y un tercero pone en la mesa tasajo, manteca y bananas, con todo lo cual hacen una comida muy pasadera. Para postres se toma un poco de chocolate mezclado con harina de maíz. En cuanto a las mulas, se las deja pasear libremente en el espacio comprendido entre las 2 barreras. Para dormir, se extiende sobre el suelo un encerado y se emboza el viajero en su manta. Si hace frío, cuidado sobre todo de no dejar los pies descubiertos.
Si no se toma esta última precaución, se corre peligro de sufrir una sangría, sobre todo en los dedos gruesos del pie, pues allí abundan los murciélagos vampiros. Estos animales llegan de pronto, agitan suavemente las alas para refrescar el sitio en que van a fijarse y por medio de sus finos incisivos y de su lengua cubierta de ásperas papilas, pican la piel para chupar la sangre. La pequeña herida que infieren no tiene nada de peligrosa y a menos de ser picado varias noches seguidas no se experimenta ninguna debilidad, pues la pérdida de sangre no excede apenas de 10 a 15 gramos cada vez. El vampiro acomete a todos los animales domésticos de esta manera. Las aves sucumben con frecuencia a la sangría. En cuanto a los bueyes, los caballos y las mulas comienzan a enflaquecer, enferman y mueren cuando han sido picados numerosas veces por estos insaciables bebedores de sangre. Se ha observado que el animal o el rebaño introducido recientemente en un pasto son las primeras víctimas de los vampiros. Me he cerciorado de que se puede preservar un animal frotándole por la noche con jugo de limón. Prescindiendo de estos murciélagos, de las niguas o pulgas penetrantes que se introducen en las uñas de los pies, de la emoción que produce el roce de una serpiente en el techo de paja del cobertizo y de los rugidos siniestros del tigre que busca a una presa, los tambos no tienen nada de desagradables. En cuanto al muletero, es todo un tipo, siempre el mismo. Lleva un pantalón de cutí, remangado por encima de la rodilla, una camiseta a cuadros, sujeta en la cintura de la que pende el largo machete. El poncho cubre sus hombros y se preserva la cabeza y el cuello con un ancho sombrero de paja, sobrepuesto de una calabaza que le sirve de taza y de plato. Por lo general va descalzo, rara vez se permite el lujo de unas sandalias de cuero. Lleva siempre un palo provisto de un hierro cortante de 4 o 5 centímetros de anchura, especie de regatón del que se sirva para abrir camino en ciertos sitios o hacer algunas mejoras provisionales. Aquí extiende un poco de tierra sobre una pendiente demasiado resbaladiza. Más allá, practica agujeros para que se asegure el pie de la mula, y un golpe dado a tiempo con su regatón evita que el cuadrúpedo caiga al pasar junto a un precipicio. El muletero es laborioso, puntual y honrado. Nadie se queja de que le falte la menor cosa en sus bagajes. Toda su ambición es adquirir algunas mulas. Antes de salir del tambo, el muletero no deja nunca de colgar el tronco de bambú en su sitio, arreglando el fuego de modo que otros viajeros puedan utilizarle. El establecimiento de los tambos data, en el Perú, de la época de Manco Cápac, y su uso se propagó más allá del imperio de los incas. Algunas de estas construcciones, que son de piedra, ofrecen bastantes comodidades, pero en el norte de Quito, en todo el territorio de Nueva Granada, la construcción era del todo primitiva, excepto entre los indios civilizados que ocupaban el país de Cundinamarca. Los palacios de los caciques, los templos mismos del sol, eran todos de madera, protegidos por un techo de hojas de palmera. Sin embargo, se han descubierto en ciertos sitios objetos de piedra y monumentos poco estudiados aún en nuestros días, restos que, en opinión de los más entendidos viajeros, podrían constituir datos preciosos para el estudio de las civilizaciones anteriores a la conquista. No lejos de las fuentes del Magdalena, a los 2 grados 50 minutos de latitud norte, en los alrededores del pueblo de San Agustín, existen vestigios de estatuas, de columnas, de figuras de animales y una gigantesca imagen del sol, todo de piedra y de estilo peruano. Los historiadores no hacen mención de estas ruinas ni de otras análogas que se hallan en La Plata, en la misma parte de la cordillera. Cerca del pueblo de Timaná, siempre en la misma región, se han descubierto vestigios de galerías y acueductos de mampostería. Y por lo tanto, debe ser positivo que en otro tiempo existió un pueblo civilizado en el sur de Nueva Granada, no lejos de las fronteras del antiguo Perú. Si en estas frías regiones se desciende paralelamente al Magdalena, hasta hallarse entre el 5º y 6º grado de latitud norte, encuéntrase particularmente en la provincia de Tunja ruinas mucho más importantes de unas épocas tan remotas que los indios del tiempo de la conquista habían perdido ya la tradición. Allí, sobre una explanada de 500 metros de longitud por 300 de anchura,
se ven dos series de columnas sin capiteles, orientadas del este al oeste. Figuran en número de 34 en el lado del sur y 12 en el lado del norte. Tienen un diámetro de 40 centímetros y media entre ellas un espacio igual. Las dos series están separadas por una distancia de 2 metros al nivel del suelo, pero como se inclinan hacia otra, marcando un ángulo de unos 25 grados, su cúspide se aproxima lo bastante para recibir un tejado compuesto de piedras planas de 2 o 4 metros de longitud por 50 a 80 de anchura. No se cuentan menos de 100 en el valle situado en el oeste de las ruinas. Todas las columnas que forman la galería han sido mutiladas, utilizándose como canteras de donde se tomaron la mayor parte de los materiales para construir el convento de Leiva. He visto una columna derribada que parece entera y mide cerca de 6 metros de largo. El edificio sin concluir, para el cual se destinaban estas piedras enormes de arenisca rojiza, era sin duda un templo del sol. La orientación de las columnas parece indicarlo así, pero en tiempo de la conquista habían olvidado los indios qué raza de hombres erigió aquel monumento. Si se avanza en el espacio de unas 25 leguas hacia el norte, se pueden hacer observaciones geológicas del más alto interés en los grandes lagos de gradería que ocuparon en otra época el terreno donde se elevan las ciudades de Tunja y Sogamoso. El lago de Tunja, que es el más alto, rompió sus diques y las aguas se convirtieron en el de Sogamoso, que no tenía menos de 14 leguas de superficie y en ciertos sitios una profundidad de 250 metros. Este último lago debió abrirse paso también entre las montañas que le aprisionaban y sus aguas se precipitaron en el valle inferior donde iban a encontrar un último y poderoso obstáculo. ¿Acaso necesitarían centenares de siglos para abrir la vasta brecha de 2.500 metros de profundidad que forma hoy el confluente del Gamensa y del Sogamoso? Este diluvio tuvo testigos. En el paraje donde la masa líquida contenida largo tiempo minó y rompió el gigantesco dique, se ve todavía entre masas de rocas precipitadas desde la cima de la montaña una pirámide truncada de exquisito micaceo, cuya base mide 8 metros. La cara que da frente a los dos ríos está cubierta de jeroglíficos, entre los cuales se ve la figura de una rana, signo que representaba las aguas abundantes en el calendario chibcha. También se reconocen figuras de hombres que huyen elevando las manos al cielo. A medida que se sube por las cordilleras, la naturaleza tropical pierde una parte de sus características o caracteres más salientes desde el segundo día de marcha por el camino de Medellín. El viajero se encuentra en la zona templada, comprendida entre 600 y 1.300 metros de altura. Las perspectivas de las montañas y los tonos de la vegetación, vistas desde lejos, recuerdan los paisajes alpestres. En el segundo plano del cuadro, los árboles de follaje espeso por lo regular y de floridas copas revelan mayor fecundidad que la de nuestros bosques. Su corte y aspecto, el color de la corteza y de los musgos y parásitos y las enredaderas de jucos ofrecen un atractivo irresistible que produce la impresión de una eterna juventud. Mientras que las befarias, con sus tintes violados y rosa, y sobre todo las fucsias, presentan más colorido al conjunto en las orillas del camino. Pero no se observa allí la animación de las tierras cálidas. Los animales escasean, apenas se ven a lo lejos algunas aves revoloteando sin ruido entre las ramas de los árboles. El silencio de la naturaleza admira primero y después contrista el ánimo. Marinilla es la primera ciudad que se encuentra en el camino de Medellín y tiene de 4 a 5.000 habitantes. No se deben buscar en ella ni edificios ni paseos que recuerden las grandes ciudades de la costa. Construida en terreno muy accidentado, sus calles presentan pendientes harto difíciles de franquear a pie. Las casas, edificadas con tierra, están cubiertas de tejas o de rastro. Los habitantes, casi todos blancos, gozan de una merecida reputación por su patriotismo, su honradez y la importancia que dan a la educación. En otro tiempo se les citaba como modelo de candidez, que según parece dio origen a cuentos más o menos satíricos, de los cuales solo citaré el siguiente. Habíase terminado la construcción de la iglesia parroquial, cuyo pórtico, de estilo indescriptible, estaba flanqueado por una torre bastante alta.
En esta última se consiguió suspender una gran campana traída de Nari a fuerza de brazos, pero faltaba fijar la cuerda, que había llegado de Londres y que era demasiado larga, sobrando unas 8 brazas. En caso tan imprevisto, el arquitecto y el cura convocaron al Consejo Municipal en sesión extraordinaria y los debates fueron tempestuosos. Unos querían que se levantara más la torre. Otros propusieron que se practicara un agujero de 8 brazas de profundidad para introducir la cuerda. Por fin, predominó la votación de estos últimos y el arquitecto recibió orden de ejecutar inmediatamente la obra resuelta por tan memorable acuerdo. En Marinilla fue donde asistí por primera vez a las riñas de gallos. El palenque era oblongo y estaba cerrado por una delgada barrera de 2 pies de altura, ocupando el centro de un patio. Los dueños de las aves y los que cruzaban mayores apuestas se oprimían en primera fila, agachados los unos y de pie los otros. Detrás se agrupaban los que iban a presenciar el espectáculo solo por curiosidad. En cada columna de la galería que rodeaba el patio veíase un gallo atado por las patas y dispuesto para la lucha. Antes de comenzar la función, le cortan la cresta, le arrancan una parte de las plumas del vientre para que no se caliente tanto, le reducen la cola y le afilan los espolones, pero sin poner hoja de acero como hacen en Inglaterra. La enseñanza de estas aves reñidoras exige cuidados minuciosos. Cuéntase los granos de maíz que deben tomar a cada comida y se mide el agua que han de beber. Un buen gallo acepta siempre la batalla y muere antes de darse por vencido. Alrededor del recinto circulan inteligentes que pesan las aves y las comparan a fin de que sea posible las condiciones de la lucha. En primera fila se reservan sitios para los jueces. Esta función bárbara se observan reglas tan complicadas como las de turf o luchas a la inglesa, habiéndose adoptado algunas de las costumbres de los boxeadores ingleses. Allí figura la esponja y el aguardiente que galvaniza un momento el volátil moribundo, permitiéndole dar un último picotazo a su adversario expirante y al alcanzar así la victoria. A 3/4 de legua de Marinilla y a 5 leguas de Medellín está Río Negro, cuyas calles son regulares y que tiene casas bien construidas. Entre los 8.000 habitantes de la ciudad apenas se cuentan algunos pobres. La agricultura y el comercio proporcionan más de lo suficiente para satisfacer las necesidades de un pueblo moral y laborioso. Al salir de la ciudad sorpréndeme ver un camino regular. Se han empedrado los sitios fangosos, disponiéndolos convenientemente para que corran las aguas. Un gobernador inteligente dispuso que los presidiarios hicieran estos trabajos y gracias a ello cuenta hoy la República con 5 leguas de camino transitable durante la estación de lluvias y muy bueno en el resto del año. A 4 leguas de Río Negro está el punto culminante de la cordillera oriental, llamado Santa Elena, desde donde se domina una vasta extensión de montañas. En la parte baja, a una profundidad de 800 metros, se abre el Valle de Medellín, completamente bañado de luz. Cuando el viajero está en Santa Elena, parécele que se cierne sobre la ciudad, de la cual distingue las calles, los jardines y monumentos, y aquella vasta extensión de llanuras, limitada por las líneas azules de la cordillera central, que se ofrece de pronto a la vista del viajero después de la naturaleza monótona de la región fría que se acaba de recorrer, produce una impresión cuyo recuerdo no puede olvidarse fácilmente. El panorama de Santa Elena es, sin disputa, uno de los más imponentes que se puedan ver. El viajero se detiene mudo de sorpresa y después de algunos minutos de admiración, apresúrase a bajar por las montañas pendientes que conducen a Medellín. Próximo capítulo, 8. Medellín y sus alrededores. Usos y costumbres. Pepito y Pepita. Los aguinaldos. Las serenatas. Comercio.